Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 121. Hace muchos meses. En el reino de la diosa. La persona con la que Haru estaba entrenando estos días era alguien de su edad, llamado Kurogane Iki. Aparte de su gran sentido de la batalla y las fenomenales técnicas con la espada que demostraba, Iki era todo un caballero y era fácil hablar con él. Más tarde, Haru admitió que la persona con la que se sentía más cómodo era Iki. Ya habían pasado varios meses desde que Haru comenzó a entrenar con Iki y podía decir que sus atributos físicos y sus conocimientos sobre armas habían mejorado significativamente. Sin embargo, hoy, Iki había decidido enseñarle a Haru una habilidad que él no podía demostrar. Haruka-san, dado que posees todas las habilidades que yo tengo, me gustaría que supieras algo importante. Haru aún recuerda lo serio que estaba Iki en ese momento. Haru asintió y, sin decir nada, le pidió al chico que continuara. Todos los Blazers de mi mundo nacen con una limitación que los ata a su destino. Un Blazer puede entrenar para convertirse en una mejor versión de sí mismo, pero su límite siempre se interpondrá en su camino cuando alcance cierto punto. Sin embargo, hay algunos Blazers que pueden romper su limitación y liberarse de las cadenas del destino. En tal caso, el estado mental del Blazer se vuelve bastante inestable y su poder aumenta significativamente. En todo caso, te pediría, Haruka-san, que nunca te dejes acorralar hasta el punto de tener que romper tus restricciones. Con los ojos helados, Iki advirtió. De lo contrario, podrías perder de vista tu objetivo y terminar haciendo algo que tu mente consciente nunca se atrevería a hacer. En ese momento, Haru se sintió muy interesado en esta técnica y quiso aprender más. Sin embargo, Iki le dijo que Haru nunca rompería sus cadenas, por lo que no era importante aprender mucho al respecto. Sin embargo, fue un grave error de cálculo tanto por parte de Iki como de Haru pensar que él nunca entraría en ese estado y desbloquearía su persona demoníaca. Kenjaku, que había estado observando perezosamente desde lejos la batalla entre un extraño hechicero y Ryomen Sukuna, de repente levantó las cejas alarmado. Algo no estaba bien. Este terror, esta oscuridad. El cielo donde se libraba la batalla se había vuelto completamente nocturno, con truenos que retumbaban como si fueran a partir la superficie en dos en cualquier momento. La opresiva sensación de una entidad que no debería existir en este mundo se expandió profusamente mientras Kenjaku fruncía el ceño. Una presencia tan densa, ¿qué has desencadenado, Sukuna? Una sonrisa se dibujó rápidamente en los labios de Kenjaku al darse cuenta de a qué podía conducir el cambio de los acontecimientos. Independientemente de los resultados, Kenjaku estaba seguro de su victoria. Ahora todo dependía de cómo actuara esta nueva existencia. Ryomen Sukuna ya no sonreía como antes. Ante sus ojos, los dos Shikigamis que lanzó contra el mocoso se disolvieron en el aire sin posibilidad alguna de contraataque. Y la figura que emergió de las sombras era cualquier cosa menos humana. Ahora se parecía a una figura monstruosa con dos cuernos negros azabache que le sobresalían de la cabeza. Sus ojos habían adquirido un inquietante tono blanco, desprovisto de cualquier color o emoción. Mientras permanecía allí de pie, emanaba un aura poderosa y dominante, llenando el espacio con una abrumadora sensación de dominio. El aire temblaba bajo su pura presión, y el cielo oscurecido parecía más claro en comparación con el miasma que él emitía. Su energía maldita, a diferencia de antes, se mostraba en todo su esplendor. Sin embargo, la cantidad de energía maldita que emitía una sola persona podía fácilmente hacer que un brujo de bajo rango se desmayara por la conmoción y quedara traumatizado de por vida. No le afecta mi dominio. El corte y el desmantelamiento que seguramente habrían alcanzado a cualquiera dentro del alcance del santuario malévolo no infligían ningún daño a la criatura demoníaca. Un miasma negro condensado irradiaba alrededor de la criatura como una manta, haciendo que Sukuna experimentara una sensación que nunca antes había sentido. Muy interesante. Juntando las palmas de las manos, Sukuna lanzó la sangre perforante hacia la criatura, solo para descubrir que la dirección de la sangre perforante se desviaba contra la voluntad de Sukuna. Sukuna no se detuvo a pensar en la razón antes de lanzar varios cortes en dirección a la criatura, solo para descubrir que ninguno de ellos daba en el blanco. Algo no está bien. Tenía curiosidad por saber si la limitación de su oponente era cierta, pero el rey de las maldiciones no era tan tonto como para quedarse sin hacer nada y dejar que el monstruo se le acercara.
La rueda en la cabeza de Sukuna no había girado por completo, lo que significaba que aún le llevaría algún tiempo adaptarse al infinito. Por desgracia, Haru no había utilizado mucho su técnica maldita contra Sukuna, lo que retrasaba su capacidad de adaptación. En ese momento concreto, cuando Sukuna estaba contemplando su siguiente movimiento, por primera vez después de su transformación, Haru se movió. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sukuna levantó la mano izquierda en diagonal detrás de él, al sentir el peligro que se acercaba. Quizás sin embargo, al momento siguiente, Haru ya no estaba allí, sino que levitaba justo delante de Sukuna con algo en la mano. Era el brazo de Sukuna. Tras regenerar la parte perdida, Sukuna lanzó un gancho hacia la criatura que tenía delante. Sin embargo, como si lo bloqueara un campo de fuerza, su puñetazo nunca llegó a impactar. Incluso después de usar la amplificación de dominio, los resultados fueron los mismos. Independientemente del ataque que usara o de cómo utilizara su técnica, el mocoso no se movía. Necesito. Justo cuando se le ocurrió la idea de alejarse un poco y observar a Haru, Sukuna sintió algo que le atravesaba el pecho, a pesar de que su oponente aún no se había movido. Eso no era velocidad mejorada. Sukuna sabía que incluso el más mínimo movimiento del mocoso habría sido percibido por él. Pero, como si se hubiera saltado todo el proceso de extraer su corazón y el resultado final se hubiera presentado ante sus ojos, Sukuna descubrió que su corazón estaba ahora en manos de la criatura demoníaca. Gu. Incluso si se trataba del rey de las maldiciones, un ataque tan repentino seguramente le arrancaría un gemido. Sin embargo, Sukuna aún no había terminado. Mahoraga. Llamando a su Shikigami más poderoso, Sukuna saltó hacia atrás y dejó a los dos demonios enfrentándose entre sí. Haru estaba reservando la habilidad de matar a cualquiera con una sola orden para Mahoraga. Sin embargo, en su estado actual, no pensaba con claridad. O más bien, su mente estaba abrumada por una sensación de nada más que matanza. El gigante. El Shikigami más poderoso. El general divino de 8 manos Mahoraga había entrado en el campo de batalla. Pero surge la pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría este Haru renacido en acabar con todo lo que se interpusiera en su camino? Capítulo 122. Haru estaba a punto de perder la esperanza de ganar esta batalla. Sentía que nada contra su adversario le permitiría moldear la batalla a su manera. La idea de no poder volver a ver a Hina nunca más. El conjunto de estos pensamientos y emociones abrumadores pesaba sobre su conciencia y, desesperado, Haru rompió sus limitadores. Los limitadores se suelen imponer a las personas para restringir sus poderes o habilidades en caso de que sean demasiado peligrosas como para permitirles actuar sin restricciones. Sin embargo, los limitadores de Haru preservaban su humanidad. La única esperanza de Haru de llevar una vida normal era establecer límites a sus poderes y no permitirle experimentar su verdadero yo. Sin embargo, esta quinta inundación de la adivinación y el enemigo al que se enfrentaba Haru resultaron ser lo suficientemente formidables como para llevarlo al límite. Y cuando se ve acorralado, cualquier ser supera sus límites y se eleva por encima de su potencial. Gojo-sensei. El que finalmente pronunció unas palabras en forma de sorpresa fue Yuji, mientras todos miraban atentamente la pantalla donde la batalla había tomado una nueva forma. El rostro de Gojo también se transformó en un ceño fruncido, lo que significaba que estaba en la misma situación que los demás en este asunto. En ese momento, los dos Shikigami que Sukuna había utilizado contra el chico se evaporaron de repente como si estuvieran hechos de espuma y Haru los incineró hasta matarlos. Aunque las personas que estaban sentadas en la sala de vigilancia deberían haberse alegrado por este resultado, su alivio solo duró hasta que vieron en qué se había transformado Haru. El aura y los rasgos que tenía el actual Haru podían considerarse fácilmente como un demonio. Kusakabe abrió ligeramente los ojos y separó los labios con incredulidad. El aura que irradiaba Haru podía ser percibida por muchos de los presentes, especialmente por el poseedor de los 6 ojos. Gojo, que no necesitaba la pantalla para identificar los cambios en Haru, parecía más preocupado que sorprendido. El efecto de golpe seguro del dominio ya no funciona con él. Panda tuvo la misma reacción que los demás al señalar algo extremadamente crucial sobre esta nueva versión de Haru. ¿Es algún tipo de antidominio que ha recitado a su alrededor? Ana ladeó la cabeza ante esa pregunta. Es muy improbable. Nunca lo he visto recitar nada, ni parece haber ninguna colisión entre el efecto del dominio y la barrera del dominio. Esto es algo más brutal y profundo. Yuta lo afirmó con tono grave. Mei Mei tenía la misma opinión, al igual que Gojo. Barajada de repente,
Todas las miradas se dirigieron hacia Gojo, que se levantó de repente de su asiento. Voy a echar un vistazo. Nadie puede seguirme. Cuando se trata del divertido Gojo, cualquiera puede lidiar con él fácilmente. Sin embargo, cuando se pone serio, nadie en el mundo de la brujería quiere ir en contra de sus decisiones. Bajo las diversas miradas de los demás, Gojo desapareció de la habitación. Cuando Mahoraga fue convocado, la única orden que le dio Sukuna fue retrasar al enemigo para que no llegara hasta él. Por alguna razón, Sukuna tenía la sensación de que, antes de que Mahoraga pudiera adaptarse a la técnica de Aru, esta batalla ya habría terminado. Frente al general divino se encontraba un adolescente de 17 años. Sus ojos carecían de emoción y su postura corporal no denotaba ningún estado de alerta, a pesar de que se encontraba frente al Shikigami más poderoso. GRRR. El gigante levantó su brazo izquierdo con la espada de la exterminación, brillando peligrosamente y lista para cortar cualquier tipo de técnica maldita gracias a la energía positiva con la que está recubierta la hoja. Aru no se movió y dejó que la espada se posara en su hombro. Doon, la colisión sonó como una barra de acero chocando contra un tubo metálico. La espada de exterminio, que incluso el rey de las maldiciones encontraba molesta, no dejó más que un rasguño en el hombro de Aru. Mahoraga apretó los dientes mientras intentaba clavar la espada en la carne del humano con fuerza bruta. Sin embargo, no solo la espada no se clavó en la piel de Aru, sino que su equilibrio tampoco se tambaleó a pesar de que Aru estaba levitando frente a Mahoraga. Aru giró la cabeza hacia su izquierda, de donde percibía una fuerte presencia, pero pronto volvió a mirar a Mahoraga. Inclinando la cabeza, Aru ordenó que el gigante se dividiera en varios pedazos y, siguiendo su orden, Gruk. El general divino experimentó una sensación similar a la que había sentido contra su actual comandante. Su cuerpo fue cortado por varios lados y su cabeza cayó hacia la izquierda. En ese preciso momento, la rueda sobre la cabeza de Mahoraga se movió y su cuerpo volvió a su estado original. Al presenciar la escena, Aru reaccionó por primera vez después de su transformación. Una sonrisa burlona, para ser precisos, se dibujó en sus labios. Esto sí que era divertido. Hina se despertó de repente de su letargo al sentir el viento frío golpeando su rostro. Levantó la cabeza y vio que la ventana de la habitación estaba entreabierta y que el frío viento de noviembre era bastante intenso. Su mirada se dirigió hacia Aru antes de extender la mano y acariciar su cabeza. Lo cubrió con la manta, se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Ahora, me pregunto si nevará pronto. Noviembre estaba a punto de terminar y la temperatura había bajado a 0 grados. Su madre y su padre estaban en Corea. Su hermano viaja regularmente a Japón para verla. La situación con las mazmorras era bastante estable ahora y el mundo parecía estar recuperando la paz a la que estaban acostumbrados. Muchas cosas habían mejorado y cambiado, sin embargo, una cosa seguía igual desde hacía 2 meses. Aru aún no había despertado. Cuando ella se derrumbaba, su oppa la consolaba y le decía que Aru despertaría algún día, pero poco a poco Hina estaba perdiendo toda esperanza. Aunque Aru parecía estar bien, hasta que no abriera los ojos y la abrazara, Hina no se sentiría aliviada. Agarrándose al frío alféizar de la ventana, sintió las gotas calientes de sus lágrimas cayendo sobre sus nudillos mientras sollozaba en silencio. Aru, vuelve conmigo, te lo ruego, por favor. En medio del silencio, de repente Hina oyó un sonido en su cabeza. Ding. Misión. Traer de vuelta al anfitrión. Requisito. Urgencia. La transferencia comienza en 3, 2, 1, antes de que Hina pudiera leer completamente las letras que aparecían ante sus ojos, su visión se volvió completamente blanca, y, al momento siguiente, desapareció. Capítulo 123. El general Mahoraga puede adaptarse a cualquier técnica o fenómeno una vez que el gigante lo experimenta. Aunque le lleva algún tiempo adaptarse a técnicas complicadas como cleave y dismantle, el general divino tiene la fuerza necesaria para respaldarse a sí mismo hasta que el proceso de adaptación haya finalizado. Al igual que ahora, cuando Aru lanzó varios cortes contra Mahoraga, al eliminar el proceso, la rueda de Mahoraga se movió. Aru se encontraba en un estado en el que necesitaba que sucederán cosas y se eliminó el proceso para que el acto se llevara a cabo, dejando al enemigo sin opción de defenderse. Por lo tanto, nadie, ni siquiera Gojo Satoru o Ryomen Sukuna, podía juzgar cuál sería el siguiente movimiento de Aru. Por lo tanto, el némesis de Nanashi Haruka no era otro que el general Mahoraga, que no solo podía soportar el implacable ataque de Aru, sino que tarde o temprano se acostumbraría al efecto de su realidad que desafiaba su habilidad.
La sonrisa burlona que bailaba en la boca demoníaca de Aru podía fácilmente poner los pelos de punta. Sin embargo, la entidad que se enfrentaba a Aru en ese momento no tenía el lujo de sentir miedo de nadie. GRRR. El general divino dejó un pequeño cráter tras de sí y se lanzó hacia Aru con su espada de doble filo extendida hacia adelante. Aru levantó la mano izquierda con el dedo índice extendido. Esperó a que el gigante se acercara a unos centímetros de él, antes de que una esfera violeta saliera de su dedo, a una velocidad que era simplemente imposible de defender. ¡Boom! La iluminación mortal amplió la sonrisa de Aru antes de que todo el edificio, junto con Mahoraga, quedara cubierto por una feroz destrucción. Aru permaneció imperturbable a pesar de haber detonado Ollou Purple a pocos centímetros de sí mismo. Todo el edificio quedó destrozado y arrasado por la tremenda destructividad de la técnica, y el general divino yacía bajo los escombros. La sonrisa de Aru estaba a punto de desaparecer por la decepción cuando, de repente, la figura de Mahoraga desapareció y una enorme sombra se cernió sobre Aru desde arriba. GRRRGH. El general divino se recuperó rápidamente cuando la rueda del Dharma volvió a moverse y Mahoraga estuvo más cerca de adaptarse a todas las bazas que Aru poseía. Mahoraga estaba a punto de cargar contra la inhumana figura con cuernos con sus espadas de exterminio en alto, lista para aterrizar sobre la cabeza de Aru. Sin embargo, en el momento en que Mahoraga bajó la espada, Aru desapareció en el aire y apareció justo detrás del general divino, que aún levitaba. Cucu. Una risa siniestra resonó antes de que Aru lanzara una patada circular a la espalda de Mahoraga con esa sonrisa diabólica que nunca abandonaba su rostro. Mahoraga tardó en responder y recibió el ataque de frente. La figura del general divino se desvaneció y, en una fracción de segundo, se produjo una devastadora explosión en la calle con una única figura en el ojo de la explosión. Aru sonrió ante eso antes de levantar la mano izquierda en alto y convocar un enorme reversal, red del tamaño de un meteorito sobre su mano. La potente energía que emanaba de Red distorsionó la realidad misma, mientras que el aire que antes era templado alrededor de Aru se volvió abrasador. El suelo tembló bajo la fuerza bruta de la energía de la técnica, y el cielo se oscureció de forma ominosa, como si estuviera de luto. Sin embargo, ajeno a todo lo demás, Aru fijó su mirada en Mahoraga, decidido a borrar su existencia del mundo de una vez por todas. En ese preciso momento, Sukuna apareció detrás de Aru con su amplificación de dominio en funcionamiento, y su mano izquierda se echó hacia atrás en un puñetazo. En cuanto Sukuna se dio cuenta de lo desequilibrada que era la lucha entre Mahoraga y Aru, decidió intervenir. Antes de que la existencia de Mahoraga fuera borrada, Sukuna tenía que deshacerse de este brujo. Sin embargo, antes de que pudiera asestar el puñetazo con el Black Flash que pretendía infligir, Aru cambió su posición con Sukuna con el dedo índice de la otra mano, apuntando hacia la espalda de Sukuna. Sukuna reaccionó rápidamente, agachándose y esquivando el reversal, desde tan cerca y saltando del edificio. Girando su cuerpo en el aire, lanzó la sangre perforadora hacia Aru, pero no lo apuntó con precisión. Más bien, el rey de las maldiciones fijó como objetivo la mano levantada de Aru, con la intención de desactivar la gigantesca bomba roja. Jeje, sonrió Aru. Sukuna frunció el ceño. La sangre perforadora que se suponía que debía penetrar la muñeca de Aru se dobló repentinamente contra la voluntad de Sukuna y describió un arco. Absurdo, murmuró Sukuna para sí mismo al ver que la flecha roja de sangre se curvaba para apuntar al cantador, que era el propio Sukuna. Esto no es solo la habilidad de infinito. Ninguno de los usuarios de los 6 ojos ni ojos Satoru podrían alterar la realidad de esta manera. Por primera vez en la batalla, Sukuna sintió que sus ases ocultos no causarían ningún daño a este hechicero. Incluso su cuerpo original le ayudaría a cantar mejor y le asistiría en el combate. Sin embargo, nada de eso importaría si la técnica de Sukuna ni siquiera llegaba a su adversario. El efecto de golpe seguro del dominio fue anulado en ese momento. La sangre perforante no funciona con él. Mahoraga fue derrotado por el hechicero sin ayuda de nadie. Y ahora, el hechicero se estaba divirtiendo atormentando a Sukuna. Pero no tenía sentido darle vueltas a un asunto que no se podía resolver con fuerza bruta. Sukuna no lo sabría hasta que lo intentara. Por lo tanto, estaba a punto de restaurar su cuerpo original y poner en juego sus herramientas malditas. Sin embargo, antes de que nada de eso pudiera suceder, alguien apareció justo delante de Aru con las manos metidas en los bolsillos y un ceño fruncido que afeaba su hermoso rostro. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?
El impacto de ese ataque no mataría a Sukuna, pero sin duda podría dañar a mis alumnos. Sukuna sonrió al oír las palabras de Gojo. Eso era. Ese era el intervalo que necesitaba para prepararse para lo que deseaba. Gojo Satoru podría ser el elemento que le faltaba a Sukuna para lidiar con esa criatura. Gojo se quedó de pie frente a la persona que una vez fue su alumno. Sin embargo, en ese momento, esos ojos no irradiaban más que la intención de matar. Esos cuernos no estaban ahí por estética, sino que mostraban en qué tipo de ser se había convertido Aru. Gojo sabía que la técnica que Aru había invocado era algo mucho mayor de lo que Gojo podría invocar jamás. Por lo tanto, había muchas posibilidades de que no solo la región objetivo, sino toda la ciudad, quedara destruida. Y Gojo no iba a permitir que eso sucediera. La sonrisa que lucía Aru se amplió aún más, mientras apretaba el puño y el enorme Reversal Red desaparecía al instante. Sin embargo, contrariamente a lo que cabría esperar, no estaba obedeciendo las palabras de Gojo, más bien, Aru ahora había tomado a Gojo como su oponente. Capítulo 124. Después de que Gojo se marchara, ¿Por qué Gojo-san decidió intervenir de repente? Justo después de que Gojo se teletransportara, Kirara Oshi exclamó. Y no era solo ella quien pensaba exactamente lo mismo sobre la repentina decisión de Gojo de ir a vigilar. ¿Es que, está ansioso por luchar? Es muy poco probable. La conjetura casi sin sentido de Panda fue rechazada por Kusakabe mientras se frotaba la barbilla y miraba la pantalla. Esa persona, es fuerte. La incontrolable sed de batalla provenía de Hajime Kashimo, un hechicero del pasado que no desea otra cosa que salir ahí fuera y luchar contra un enemigo formidable. Inicialmente, se decidió que si Gojo caía en la batalla contra Sukuna, Kashimo lo sustituiría y terminaría la batalla. Sin embargo, tras la llegada de Aru, los cálculos se desbarataron y ahora Kashimo se sentía al límite. Las ganas de salir y lanzar algunos golpes estaban aumentando significativamente dentro de él. ¿Crees que puede convertirse en nuestro enemigo?, preguntó Miwa con sudor en la frente. La nueva apariencia que Aru había adoptado no era más que aterradora. Aunque había visto numerosos espíritus malditos grotescos antes, ese ser desprendía una vibración siniestra e incomparable. La persona que respondió a eso fue Yuta. Eso depende de cómo reaccione a la interferencia del maestro Gojo. Aru sigue siendo mi alumno, murmuró Gojo para sí mismo mientras observaba la monstruosa figura del ser que una vez aprendió bajo su tutela. Aunque Aru parecía haber perdido todo su razonamiento después de pasar por algún tipo de transformación, Gojo aún tenía esperanza. Esperaba poder traer de vuelta a Aru de alguna manera, noqueándolo o algo así. Por lo tanto, era obvio que el poseedor de los 6 ojos no utilizaría su técnica más poderosa, la expansión de dominio, contra Aru. Limitarme en una batalla. Gojo sonrió antes de apuntar con los dedos índice y medio hacia Aru y lanzar Reversal Red. Sin embargo, la técnica nunca tocó el objetivo, sino que pasó volando junto a Aru y detonó en el aire. Está desviando todo tipo de técnicas a su antojo, incluso el efecto de golpe seguro de Malevolent Shrine fue inútil contra él. Era absurdo pensar que alguien pudiera desviar el efecto de un dominio y desviar Reversal Red sin invocar ninguna técnica propia. Espera, ¿y si su infinito funciona como una barrera Y? Bueno, eso es simplemente imposible. La posibilidad de que infinito funcionara como una barrera para evitar que cualquier ataque alcanzara a Aru era casi nula. Después de todo, contra la amplificación del dominio de Sukuna, infinito no funciona. Kukuk. La risa demoníaca del monstruo alertó a Gojo antes de que saltara hacia su izquierda y esquivara por los pelos el tajo que se acercaba y que cortó los edificios detrás de él. Cortar y tajear, técnicas de Sukuna, ¿es esto siquiera posible? Afortunadamente, Gojo aún podía leer el flujo de la insuperable energía maldita de Aru y esquivar el ataque que se avecinaba. Sin embargo, Gojo seguía sin comprender cómo Aru era capaz de copiar la técnica de Sukuna. ¿Es esto algo parecido a la brujería de Yuta? Muy posible, pero aún así absurdo y mucho mejor que el de Yuta. Boom, saltando alto en el cielo, Gojo presionó su infinito contra Aru y la fuerza de esa presión fue tan fuerte que todo el edificio debajo de los dos se derrumbó. Sin embargo, Aru no se movió. Siento que estoy apuntando a algo que no existe en este reino. Entrecerrando los ojos, Gojo sonrió antes de desaparecer de su lugar y aparecer justo encima de Aru. Con la palma izquierda inclinada, la golpeó en el hombro de Aru y, sorprendentemente, conectó. Sin embargo, como Gojo esperaba, no le causó ningún daño.
Aru era inamovible, tal vez estaba permitiendo que Gojo se divirtiera antes de que Aru pudiera hacer un movimiento y posiblemente terminar esta batalla. Gojo resumió su actitud de esa manera. Gojo no decepcionó a su alumno y, después de desaparecer de arriba usando teletransportación, apareció justo frente a Aru con el puño echado hacia atrás, y la distancia entre sus cuerpos era solo de un brazo. Black Flash. El trueno negro estalló desde el punto donde su primer golpe conectó contra el pecho de Aru, y esta vez, el cuerpo de Aru se sacudió. Bien. Gojo volvió a desaparecer y apareció detrás de Aru. Volvió a cerrar el puño y sabía que Aru debía estar esperando otro Black Flash. Sin embargo, esta vez, en el momento en que el puño de Gojo chocó con la espalda de Aru, estalló una iluminación roja. Sayonara. ¡Boom! Se produjo una fuerte explosión y el cuerpo de Aru salió disparado a una velocidad tremenda hacia el otro lado de la calle. El humo se elevó desde el lugar donde aterrizó Aru y la colisión destructiva destrozó varias ventanas del edificio. Gojo aprovechó la indulgencia de Aru y utilizó Reversal Red en el mismo momento en que su puño tocó la espalda de su oponente. ¿No utilizó a propósito su Infinity para bloquear mis ataques físicos? ¿O es que Gojo no tuvo tiempo de reflexionar sobre el asunto, ya que, de repente, se encontró cruzando los brazos? ¡Kuk! Gojo se atragantó de dolor cuando una fuerza enorme aterrizó en medio de sus antebrazos cruzados y le rompió varios huesos por el impacto. Gojo no pudo mantener su posición y su cuerpo salió volando por los aires. Usando la técnica maldita inversa, Gojo estaba a punto de curarse la mano y detenerse en su trayectoria, cuando de repente, una estrella brilló en el cielo y algo descendió hacia Gojo a una velocidad aterradora. Lapse. Blue. Gojo invocó su técnica y lanzó el Blue sin mover los brazos. El vórtice azul oscuro se interpuso entre la figura que descendía y Gojo, sin embargo, ocurrió algo inesperado y Lapse Blue cambió su objetivo a Gojo. ¿Me estás tomando el pelo? Hina no sabe dónde estaba ni cómo ha acabado aquí. Hace un momento estaba en la habitación de Aru y ahora lo único que podía ver era pura oscuridad. He muerto. Este fue el primer pensamiento que le vino a la mente en el momento en que se encontró flotando allí. Sin embargo, al pellizcarse la mejilla, sintió un escozor en ese punto, lo que significaba que aún no había fallecido. En medio de la oscuridad y el silencio, de repente se oyó una voz que decía: «No tengas miedo, hija mía». Hina se sobresaltó al oír la voz, pero cuando volvió la mirada, vio que provenía de numerosas esferas doradas agrupadas. ¿Quién? Aunque debería haber estado aterrorizada, curiosamente no lo estaba. Se sentía cálida y segura. Sin embargo, antes de que Hina pudiera relajar los hombros, la luz dorada le reveló algo que la dejó más que sorprendida. Soy la madre de la persona a la que quieres salvar. Capítulo 125. Doblar la realidad. Evadir todos los fenómenos. Recibir un daño mínimo. Ser inmune a cualquier técnica maldita. Recuperación antinatural e inhumana. Estas eran las habilidades sobrenaturales que Gojo Satoru evaluó a partir de lo que había visto en Haruka Nanase. Habían pasado más de 10 minutos desde el comienzo de la batalla y ella estaba llegando al límite de sus fuerzas. Y la única solución que consideraba que valía la pena intentar era su dominio. Kuku. La siniestra risa del demonio resonó al otro lado de la calle mientras Gojo saltaba sobre sus pies y exhalaba un profundo suspiro. Los edificios a su alrededor estaban en ruinas y las nubes de polvo bloqueaban parcialmente la visión de una persona normal. Sin embargo, tanto Gojo Satoru como su oponente poseían 6 ojos, lo que les permitía ver a través de cualquier obstáculo y mantener la mirada fija en su objetivo. Gojo Satoru estaba lejos de estar agotado. Tenía que usar continuamente su técnica maldita invertida para no morir por la avalancha de Reversal Red que Aru le lanzaba. Sin embargo, más que eso, Aru había estado, en gran parte, lo que se podría llamar, jugando. Esto no pinta bien. Tengo que encontrar un término medio. El término medio aquí define la ruta que Gojo podría tomar para detener a Aru. Usando algo más grande que su técnica habitual y menos que el vacío ilimitado, Gojo estaba pensando en esa ruta intermedia. Aquí viene. Gojo saltó rápidamente desde su posición, dejando una estela de viento a su paso, justo cuando una entidad inhumana descendía sobre el lugar, haciendo que el concreto se agrietara bajo su peso. El aura que emanaba Aru era inquietante y premonitoria, provocando la decadencia de su entorno e induciendo una sensación de malestar en el espacio que lo rodeaba. Aru levantó la mano izquierda y la distancia entre él y Gojo se redujo a 0.
Gojo apretó los dientes al presenciar el uso sin precedentes de Infinity y Lapse Blue a un ritmo tan tremendo antes de agacharse y esquivar el puñetazo que se le venía encima. Ahora se ha lanzado al combate, Gojo tenía más posibilidades de ganar si Haru se limitaba a la lucha física. Empleando una rápida maniobra, Gojo giró sobre su palma y propinó una precisa patada al tobillo de Haru, generando destellos similares a los de un cuervo al impactar. A pesar de las formidables habilidades de Haru, su fisiología humana quedó en evidencia cuando su pierna se contorsionó de forma antinatural al ser golpeada por el Black Flash. Gojo aprovechó la oportunidad antes de apuntar con el dedo hacia la cabeza de Haru y liberar el rojo. Boom. A pesar de la reducción de la potencia del reversal red al 30%, la explosión resultante fue lo suficientemente potente como para propulsar a Haru lejos del edificio, haciendo que chocara con fuerza contra una casa de 3 pisos al otro lado de la calle. ¡Fua! Gojo se puso de pie de un salto antes de inhalar profundamente. Sabía que eso no era suficiente para derrotar a Haru, por lo que apuntó con el dedo índice en la dirección en la que había aterrizado a Haru. Sin embargo, antes de que pudiera lanzar el hoyo purple, una figura pasó junto a Gojo. ¿Cortada, A pesar del perfecto funcionamiento de sus 6 ojos, Gojo fue incapaz de percibir el movimiento de Haru unos instantes antes. Los innumerables cortes que cubrían su cuerpo y la importante parte de su estómago que había sido arrancada eran una clara prueba de que Haru había lanzado un ataque a una velocidad que superaba la percepción visual de Gojo. ¡Kuk! Mientras la sangre brotaba de cada centímetro de su cuerpo, Gojo se derrumbó en el suelo, dirigiendo la mirada hacia la persona a la que una vez había sido mentor. Haru se quedó allí, con sus cuernos brillando intensamente y las entrañas de Gojo Satoru en sus manos. Su presencia desprendía un aire siniestro, infundiendo un instinto primario de huida en cualquiera que se atreviera a mirarlo. Sin embargo, en ese momento de crisis, el honrado sonrió antes de señalar a Haru con el dedo y murmurar entre dientes. Yo. Púrpura. Algo que no se puede percibir, no se puede esquivar. Y, tal y como Gojo había previsto, la figura de Haru desapareció tras la colisión de Púrpura. Gojo-sensei. Justo cuando Haru desapareció del tejado, Yuta llegó a su lado. Yuta-kun, no debería saber. Lo sé, no debería haber intervenido, pero pareces bastante magullado. Permitiendo que su técnica maldita invertida curara a Gojo, Yuta continuó. Y la razón principal por la que he venido aquí es para informarte. Gojo frunció el ceño, pero no dijo nada. Una vez que Yuta terminó de curar a su sensei, añadió. Aunque alguna vez fue su alumno, esa persona ya no es humana. Así que, por favor, no se limite y no permita que le hagan daño, o los demás podrían intervenir. La mirada preocupada de Yuta dejaba claro lo complicada que debía de estar la situación en la sala de vigilancia. Dado que Gojo había estado reservando su mejor carta contra Haru, sus alumnos debían de percibir que Gojo se estaba conteniendo, y, a decir verdad, eso era exactamente lo que estaba pasando. Por eso, aunque Yuta sabía que Gojo podía curar heridas tan insignificantes, acudió a su maestro y le recordó lo que era necesario. Gojo sonrió ante eso antes de enderezar la espalda y decirle a Yuta. No te preocupes, esto no tardará mucho. Yuta se relajó de alguna manera al oír esas palabras antes de que su mirada se dirigiera hacia la figura de un inhumano, que observaba a los dos en silencio. Sensei, si quieres, no. Vuelve. Gojo se puso de pie antes de dar la orden a Yuta. Yuta, aunque un poco indeciso, retrocedió y pronto desapareció del tejado del edificio. Una vez más, Haru y Gojo estaban cara a cara. La sonrisa que Haru lucía en su diabólica boca representaba su felicidad y emoción por la próxima batalla. Haru nunca fue un adicto a la lucha, murmuró Gojo para sí mismo. Por lo que recordaba, Haru buscaba una vida estable y, para ello, necesitaba esos poderes. Sin embargo, el ser al que Gojo se enfrentaba en ese momento no deseaba nada más que el caos. Por lo tanto, esa criatura ya no era su alumno, concluyó Gojo. Te lo pediré por última vez, mocoso. Sal ahora mismo o esto no terminará con solo un pequeño rasguño. Con su cabello plateado revuelto y su cuerpo bañado en sudor, sangre y polvo, Gojo sonrió ampliamente y advirtió a Haru por última vez. Sin embargo, lo único que él contemplaba era esa sonrisa inhumana que nunca desaparecía de su rostro. Gojo se hartó rápidamente y levantó su mano derecha. Cruzando el dedo medio detrás del índice, para formar un pequeño espacio entre ellos, el poseedor de los 6 ojos finalmente lanzó su técnica más poderosa. Ryuki Tenkai. Murikso. Hola.
Gracias por seguir escuchando esta historia. No olvides comentar qué te está pareciendo. Suscríbete para más partes y apóyame en Patreon si quieres ayudarme a seguir creando contenido. Capítulo 126. El vacío ilimitado es uno de los dominios más refinados y poderosos que se hayan registrado jamás. El dominio de Gojo Satoru consiste en imponer información insuperable al objetivo y dejarlo sin sentido. El vacío ilimitado acerca al objetivo y al usuario al infinito y hace que el objetivo pierda su capacidad de realizar cualquier acción debido a la información ilimitada que llena continuamente su mente. Según Kento Nanami, si un objetivo queda atrapado bajo el efecto del vacío ilimitado, no es difícil, sino simplemente imposible, vencer a Gojo Satoru. La cima de la brujería Jujutsu. El dominio que asegura la victoria. Justo después de que Yuta se marchara, aunque Yuta Senpai fue a convencerlo, ¿utilizará Gojo Sensei su dominio contra Haruka-san? Preguntó Yuji sin dirigirse a nadie en particular mientras miraba fijamente la pantalla. La batalla que comenzó con Ryomen Sukuna y Nanashi Haruka se ha convertido en Gojo Satoru contra una criatura inhumana. En su mayor parte, Haru solo ha abrumado a su oponente después de la transformación. Era innegable que Sukuna y Gojo eran los brujos más fuertes que existían, pero Haru luchaba contra ellos como si fuera algo cotidiano para él. La técnica de alteración de la realidad que Haru representaba junto con las técnicas que aprendió de Gojo, de la manera más absurda, revelan en qué tipo de monstruo se ha convertido. Recitar tantos orbes de reversión, incluso con 6 ojos y una enorme reserva de energía maldita, cualquier mente entraría en cortocircuito. Kusakabe murmuró entre dientes con una expresión sombría en su rostro. No era exagerado decir que ni siquiera Gojo Satoru podía lanzar una cantidad tan grande de reversión roja una tras otra. Por no hablar de que Haru incluso luchó contra Sukuna y resistió el santuario malévolo anteriormente. La tolerancia que ha demostrado el adolescente, ahora transformado en un monstruo, es simplemente absurda. Espera, si su mente puede soportar tanto sobrecalentamiento, ¿no debería ser inmune al dominio de Satoru? Exclamó Panda de repente. No era de extrañar que él, como estudiante, conociera el funcionamiento básico del dominio de Gojo. Sin embargo, su teoría fue rápidamente rechazada por Maki. Aguantar la técnica maldita es otra cosa, pero el vacío ilimitado. Ese dominio es puramente destructivo y extremadamente fuerte, incluso para que esa cosa pueda resistirlo. Las palabras de Maki fueron aprobadas por muchos en la sala. Y antes de que nadie más pudiera decir nada, de repente Yuta regresó a la sala de vigilancia. Sin embargo, nadie le prestó atención, ya que en la pantalla, Gojo finalmente había revelado su carta oculta. Sin embargo, la barrera del vacío solo mantuvo su forma durante un segundo como máximo y, una vez que se rompió, el giro de los acontecimientos sorprendió enormemente a todos. En el momento en que Gojo decidió desplegar su dominio para poner fin a esta batalla, sabía lo que pasaría si Haru no lo contrarrestaba. Sin embargo, en contra de lo que esperaba, Haru no lanzó ninguna técnica de contraataque ni intentó escapar o atacar a Gojo. Por lo tanto, solo un segundo de expansión del dominio fue suficiente para poner a Haru de rodillas con la mirada perdida. Así que así es como termina, Las posibilidades de revivir su mente eran casi nulas. Sin embargo, antes de que Gojo pudiera avanzar hacia Haru e intentar usar RCT, ocurrió algo totalmente inesperado. Shrike. Una garra atravesó el pecho de Haru mientras sostenía su corazón en sus garras. Las afiladas uñas de la garra sujetaban con fuerza el corazón, que aún latía ligeramente. Bajo la mirada horrorizada de Gojo, el corazón fue apretado hasta que bombeó toda la sangre y dejó de funcionar por completo. La mano se retiró antes de que un enorme agujero expulsara una gran cantidad de sangre del pecho de Haru. En cuestión de segundos, Haru fue enviado al olvido por Gojo y asesinado por Sukuna. Te agradezco que te hayas ocupado de esta abominación, dijo Sukuna con una sonrisa burlona mientras movía la muñeca y se limpiaba la sangre. Un momento después, Gojo se dio cuenta de que su alumno acababa de morir ante sus ojos. Sin embargo, en ese preciso instante, se encontró moviéndose. Sukuna se burló mientras se preparaba para comenzar su batalla contra Gojo Satoru, el enemigo al que esperaba enfrentarse originalmente. Gojo extendió su técnica infinito para alterar el equilibrio de Sukuna antes de teletransportarse rápidamente por encima del espíritu maldito. Con precisión, golpeó con el codo la clavícula de Sukuna. Sukuna apretó los dientes, sintiendo el dolor en su recipiente. En ese momento, invocó la amplificación de dominio e intentó agarrar a Gojo con la otra mano.
Con un movimiento rápido, Gojo se teletransportó varios metros lejos de Sukuna, listo para desatar su técnica inversión rojo. Sin embargo, sus intenciones se vieron interrumpidas abruptamente cuando sus ojos se abrieron con sorpresa al contemplar los innumerables cortes que adornaban su propio torso. Este bastardo. Gojo reconoció el alcance de la habilidad de Sukuna y su capacidad para manejarla con precisión en el más mínimo instante. Sukuna sonrió antes de juntar los dedos. Gojo entendió lo que su oponente estaba a punto de hacer, lo que le impulsó a juntar también los dedos de su mano derecha. Después de 10 segundos de lucha entre ellos, Ryomen Sukuna y Gojo Satoru abrieron sus dominios simultáneamente. Expansión del dominio. Santuario maléfico. Expansión del dominio. Vacío ilimitado. Sukuna ya había evaluado el dominio de Gojo y estaba seguro de ganar esta batalla de dominios gracias a su técnica. Aunque Gojo estaba conmocionado tras la muerte de Aru, estaba decidido a acabar con Sukuna ese día. Sin embargo, cuando los dos dominios se desplegaron, ocurrió algo inesperado. ¿Eh? Tanto Sukuna como Gojo fruncieron el ceño, confundidos, cuando sus dominios se derrumbaron justo antes de completarse. La barrera del vacío ilimitado se hizo añicos y el santuario malévolo se rompió antes de que pudiera establecer su área de efecto. Era un fenómeno extraño. Nunca se había oído nada parecido. Reducir a escombros los dos dominios más poderosos. De repente, a Gojo se le ocurrió una idea. Se giró lentamente hacia atrás. Incluso Sukuna miró al lugar donde había dejado morir al monstruo. Al mismo tiempo, tanto Gojo como Sukuna abrieron los ojos con sorpresa. La figura, que antes era humana pero ahora tenía rasgos inhumanos, se vio envuelta en una oscuridad abismal. Donde antes estaban los ojos, ahora había huecos fijos en ellos. Su mera presencia exudaba un aura escalofriante, y chispas brotaban de su forma, desgarrando el tejido de la realidad misma. La tierra tembló y se fracturó bajo el peso de la entidad demoníaca. El divino ha despertado. Capítulo 127. Hina estaba atónita, más allá de lo imaginable. Sabía que Aru era único. Sabía que no se le podía comprender con especulaciones normales. Sabía que había algo diferente en él desde el momento en que lo conoció, cuando fue a visitar a su madre al hospital. Sin embargo, ninguna de esas conjeturas podría haberla llevado a esta conclusión. Aru es un dios. Es más, tiene la capacidad de destruirlo todo, incluidos los humanos, los dioses, los demonios o cualquier cosa que se interponga en su camino. Aru nació de la esencia de los 7 grandes seres con el objetivo de acabar con la mayor amenaza que jamás haya existido. A pesar del éxito de Aru en alcanzar su objetivo, su nuevo poder se había vuelto peligrosamente inestable y abrumador, lo que lo hacía inadecuado para residir en el cielo o en cualquier otro reino. Incluso algunos seres divinos contemplaron la posibilidad de borrar a Aru de la existencia por completo, pero se vieron incapaces de hacerlo. La existencia de Aru se había convertido en un precario equilibrio entre sus logros y la naturaleza incontrolable de su poder, dejando su destino en el aire. Aru había asimilado el poder de todos los seres divinos, por lo que estos no podían vencer a alguien que poseía habilidades similares a las suyas. Es más, debido al potencial infinito de Aru, este puede hacerse más fuerte después de cada combate y absorber a sus enemigos tras derrotarlos. Por eso, en lugar de matarlo, los 7 grandes seres divinos decidieron sellar sus poderes en otra dimensión y borrar sus recuerdos. Enviaron a Aru a numerosos ciclos de reencarnación sin sus recuerdos de su verdadero origen. Los seres divinos creían que, hasta que Aru no tuviera una razón para desatar sus poderes ocultos, seguiría siendo un ser humano normal. Y todo salió como habían previsto, hasta que Aru encontró una razón para vivir y luchar. Hasta ahora, cada vez que Aru moría en cualquier línea temporal o forma de vida, nunca le gustaba mucho su vida, hasta que se enamoró de Hina. Su obsesión por ella ha crecido tanto en los últimos meses después de la transmigración que, para vengarse de ella, estaba mostrando su verdadera forma. Rompiendo todas las cadenas y desatando su fuerza ilimitada. Para mí, Aru rompió el ciclo y está descubriendo su origen. Más que aterrorizada al darse cuenta de en qué tipo de existencia se estaba convirtiendo Aru, Hina sintió que su corazón se calentaba al escuchar la razón por la que Aru había perdido el control. La diosa. Si Hina hubiera podido ver el rostro de la diosa, habría notado la mirada en blanco que tenía en ese momento al escuchar los pensamientos internos de Hina. Hina reunió sus pensamientos poco después y preguntó al grupo de luces: ¿qué puedo hacer para ayudar? Tienes que evitar que pierda la cordura.
Si no me equivoco, Haru ya se ha dado cuenta de su origen y ahora es imposible volver a sellarlo. Solo necesitamos que estabilice sus emociones antes de que destruya la realidad en la que todos vivimos. Hina entendió lo que dijo y asintió con la cabeza. De acuerdo, haré lo que dices. La diosa se quedó en silencio por un momento antes de no poder evitar preguntar. ¿No tienes miedo? El ser en el que se ha transformado Haru podría ni siquiera escuchar tu voz antes de exterminarte. Hina levantó las cejas al oír eso antes de inclinar la cabeza. ¿Por qué iba a tener miedo? ¿No voy a encontrarme con Haru? Pero tú eres solo, entonces eso es todo. En lugar de tener miedo, en este momento me siento eufórica. Los ojos de Hina miraron más allá de la diosa mientras continuaba con una hermosa sonrisa en su rostro. Para mí, Haru siempre será Haru, independientemente de cuál sea su origen o quién fuera anteriormente. Mirando a la diosa, dijo, envíame allí. Quiero ver a mi Haru. No solo Gojo y Sukuna, sino todos los seres del planeta podían sentir la presencia de un ser siniestro y la emoción que albergaba. Ira. Haru, no, el demonio que apareció de entre los muertos hizo que Gojo tragara saliva y perdiera interés en enfrentarse a Sukuna. Si no podía derrotar a Haru ahora, no solo él, sino todos los brujos de los alrededores podrían morir. Sukuna frunció el ceño, sintiendo el intenso aura que irradiaba la criatura. Esto era malo. Sukuna, hace menos de 1000 años, se enfrentó a alguien tan feroz y abrumador como esta criatura. 9 cuerdas, luz polarizada, cuervo. Gojo levantó la mano derecha mientras algunos cánticos comenzaban a salir de su garganta y sus ojos solo se centraban en el demonio que se le acercaba. Shomyo, la brecha entre el interior y el exterior. No se trataba de una precaución, sino más bien de un instinto guerrero que ardía en su interior. Gojo sabía que su fin era inevitable si no daba lo mejor de sí mismo y detenía a Haru ahora mismo. Con cada gramo de su ser concentrado en Haru, Gojo terminó el canto y lanzó su hechizo ofensivo más destructivo. Técnica hueca. Púrpura. Con un movimiento de sus dedos, el púrpura al 200% se lanzó hacia Haru, y al momento siguiente, fue consumido. ¿Eh? Los ojos de Gojo nunca habían estado tan abiertos como en ese momento. Su técnica Olou púrpura se iluminó por un instante antes de ser asimilada por Haru al momento siguiente. Las sombras de cuervo que envolvían a Haru no vacilaron mientras esos dos ojos huecos miraban a Gojo sin expresión. Desmantelar. Tras el púrpura, Sukuna lanzó un enorme tajo vertical que destrozó todo a su paso y se acercó a Haru. Sin embargo, al igual que el Olou púrpura, el tajo desapareció en el momento en que golpeó a Haru. Casi parecía que Haru estuviera absorbiendo la propia esencia de las técnicas malditas. Sukuna percibió que la situación no le era favorable. Era un guerrero que había adquirido una gran experiencia a lo largo del tiempo y, en la situación actual, Sukuna consideró que retirarse era la mejor opción. Necesito que Mahoraga termine de adaptarse. La rueda de Mahoraga aún no había girado por completo y el gigante aún no se había adaptado a la técnica de alteración de la realidad que poseía Haru. Por ello, Sukuna formó una cabeza de conejo con los dedos antes de que aparecieran cientos de pequeñas criaturas blancas que avanzaron hacia Haru. Gojo también extrajo numerosos fragmentos del edificio que lo rodeaba utilizando su infinito y los lanzó hacia Haru. La horda de conejos y el concreto se amontonaron sobre Haru uno tras otro, hasta que se formó una montaña de 9 metros que impedía la visión. Sin embargo, antes de que Gojo o Sukuna pudieran hacer el siguiente movimiento, el hormigón apilado y las numerosas sombras de conejos comenzaron a evaporarse repentinamente bajo el aura sobrecalentada de Haru. Una vez más, los dos ojos huecos miraban fijamente a Gojo y Sukuna, pero esta vez ambos sabían que Haru ya había superado su límite de paciencia. Haru, tras su segunda transformación, se movió por primera vez. Dio un paso de 30 metros, y al siguiente paso se encontraba entre Gojo y Sukuna. Los ojos muy abiertos de Gojo miraron de reojo a la monstruosa figura del ser al que una vez enseñó. Incluso Sukuna se quedó inmóvil en ese momento cuando sus ojos se encontraron con los incoloros de Haru desde tan cerca. Solo pasaron 3 segundos después de que Haru apareciera justo delante de ellos, pero les pareció una eternidad lo que vivieron en ese momento. Dominio ilimitado, ambos hechiceros intentaron inmediatamente invocar sus dominios para contrarrestar al monstruo, pero fue demasiado tarde. Haru sujetó a Gojo y Sukuna por el cuello antes de lanzarse al aire. ¡Gu! Gojo utilizó todas sus fuerzas para luchar contra Haru, que de alguna manera había eludido su infinito y estaba drenando toda la técnica maldita de Gojo. Sukuna se encontraba en la misma situación.
Cortarse el cuello por la mitad y regenerarlo no habría supuesto ningún problema para el rey de las maldiciones, pero esta pérdida excesiva de energía maldita lo dejó inconsciente. El demonio que sostenía a los dos hechiceros más poderosos alcanzó la capa más baja de la atmósfera en un santiamén antes de lanzarlos con un movimiento brusco de la mano. Justo cuando Gojo y Sukuna comenzaban a caer de regreso a la superficie, vieron algo espantoso. Una esfera oscura y hueca apareció sobre la mano de Aru, que contenía una enorme cantidad de energía extraña. La enorme esfera se redujo al tamaño de un bolígrafo antes de que Aru la lanzara hacia la superficie de la Tierra. En ese momento, ambos hechiceros sabían qué destino le esperaba a Japón, sin embargo, subestimaron el alcance de este hechizo. La pequeña esfera iba a devorar todo el planeta. Aru observó con alegría cómo la pequeña esfera avanzaba hacia la superficie más rápido que los dos hechiceros. Sin embargo, antes de que la esfera pudiera chocar contra la superficie y destruir este pequeño planeta azul, el tiempo se detuvo. Aru apretó el puño con frustración antes de levantar la vista hacia el espacio y mirar fijamente a nadie en particular. Justo cuando Aru estaba a punto de romper el control de Dios sobre este mundo, alguien apareció ante él. Y al momento siguiente, una enorme barrera rodeó a los dos individuos. La diosa que envió a Hina a este mundo observaba a los dos mientras no podía evitar murmurar entre dientes. Espero que ella pueda lograr lo que ninguno de nosotros fue capaz de hacer. Capítulo 128. El Consejo de los Seres Divinos miró hacia la superficie, donde Aru estaba a punto de perder el control sobre sus poderes y destruir la tierra de este mundo. Sus esperanzas de sellar sus poderes se habían perdido hacía tiempo. Era demasiado poderoso como para contenerlo. Lo peor, aparte de su inmortalidad, era su constante crecimiento. Podía luchar contra enemigos más fuertes y, al borde de la muerte, obtenía todas y cada una de las técnicas, habilidades o bendiciones que la otra parte utilizaba para vencerlo. Su cuerpo y su núcleo estaban hechos así. Si no hubiera sido por la repentina decisión de su transmigración, Aru habría vivido una eternidad de renacimientos una y otra vez. Pero ahora, sus poderes eran demasiado inestables como para luchar contra él. En su estado actual, era imposible conversar con él o convencerlo. Era inútil pensar que Aru escucharía alguna de las razones que podrían detenerlo. Lo único que podía hacer el consejo era enviarlo al mar eterno, donde residen miles de millones de almas, y encerrarlo allí hasta que surgiera otro guerrero que pudiera enfrentarse a Aru. Sin embargo, sería difícil mantener a Aru en ese reino durante mucho tiempo, y las esperanzas de que llegara alguien con el mismo potencial que Aru eran casi imposibles. Pero, ¿qué podemos hacer aparte de esperar? Una de las 7 deidades de la sala del consejo murmuró con voz ronca mientras miraba hacia abajo. Podemos unir nuestras fuerzas y obligarlo a ir al mar. Otro grupo de luces respondió al anterior, sugiriendo una captura forzosa del demonio en el que se había transformado Aru. ¿Pero funcionará? ¿No es como si no lo hubiéramos intentado antes? Un pesado silencio se apoderó de la gran sala donde se reunían los 7, mientras recordaban el pasado. En medio del creciente silencio, la que estaba más cerca de Aru y se preocupaba más por él expresó sus pensamientos. ¿Por qué todos asumen que Aru ya es una causa perdida? Les pido a todos que confíen en esa chica y observen con paciencia lo que está a punto de suceder. Nadie tenía esperanzas en Hina ni en el hecho de que Aru pudiera recuperar sus recuerdos y su cordura. Sin embargo, instados por uno de los 7, los demás no expresaron sus verdaderos pensamientos. Sin embargo, pronto todos y cada uno de los dioses vieron cómo sus expectativas se veían traicionadas y sus ojos se abrían con total sorpresa. ¿Esa chica, qué es? Hina apareció ante Aru y sus ojos se abrieron de par en par por un momento. Él parecía diferente. Su cuerpo había crecido y estaba completamente cubierto por una sustancia negra similar al humo. Sus instintos, que se desarrollaron después de despertar, le decían que huyera. Y teniendo en cuenta el aura siniestra que irradiaba, habría sido la mejor opción. Sin embargo, a pesar de todo, no vaciló en su postura y miró a Aru con una sonrisa que le levantaba las comisuras de los labios. ¿Cuánto tiempo? Él no la había atacado y solo observaba a Hina con la mirada perdida. Hina pensó que necesitaría mucho convencerlo y que podría salir lastimada en el proceso de hacerle recordar quién era ella. Sin embargo, en el momento en que su voz llegó a sus oídos, Aru desapareció de su lugar y, de repente, Hina sintió que una calidez lo envolvía. ¡Ah! Su lindo grito no fue intencional. Ser abrazada por Aru tan de repente era lo último que esperaba.
Las nubes oscuras que rodeaban su cuerpo comenzaron a desvanecerse cuando Hina lo abrazó y descansó su cabeza contra su pecho. Esto no era diferente de todas aquellas veces en las que lo abrazaba. Cada vez que lo abrazaba, su corazón se sentía tranquilo y todas sus preocupaciones se desvanecían. Sin embargo, esta vez, se sintió más aliviada que nunca. Aunque sabía que su Haru la reconocería y volvería con ella tarde o temprano, seguía estando muy nerviosa. Después de todo, tras conocer su origen, se sentía muy pequeña en comparación con el tipo de entidad que era Haru. Pero ahora, en sus brazos, todas sus preocupaciones y la ansiedad acumulada se desvanecieron. Por fin estaba en paz. La niebla negra finalmente se desvaneció por completo y su hermoso rostro apareció ante su vista. «Bienvenido». Lo saludó besándole en la comisura de los labios. La sonrisa en su rostro era tan natural y hermosa que la otra parte casi se perdió en ella. «Hina, te extrañé». Como un niño perdido, Haru acurrucó su rostro en el hueco de su cuello y exhaló un largo suspiro. Hina le acarició suavemente el cabello con los dedos mientras lo abrazaba con cariño. «Yo también te extrañé». Cerró los ojos y sintió una lágrima rodar por su mejilla. Sin embargo, esa lágrima no era por tristeza ni por ninguna otra emoción relacionada con ello. Simplemente estaba demasiado feliz en ese momento. Esas noches solitarias. Esos largos días. Cada momento en el que no podía oír su voz ni sentir su calor, Hina sentía que su vida estaba incompleta sin él. Y ahora, como si la primavera hubiera llegado por fin para ella, todos los colores de su vida volvieron a Hina. Pronto, Haru se separó de ella, a pesar de que ambos querían permanecer unidos, antes de preguntar, ¿cómo has llegado aquí? Bueno, olvídalo. Sé quién te ha traído aquí. Al oír su tono hosco, Hina se asustó un poco y preguntó, Haru, no pretenderás convertirte en enemigo de esos seres, ¿verdad? Por lo que Hina había oído, esas 7 deidades superiores crearon a Haru para sus propios fines y, una vez que terminaron, borraron sus recuerdos y lo enviaron a varias reencarnaciones hasta que aterrizó en el mundo donde ella residía. Haru parecía perplejo cuando preguntó, ¿por qué iba a hacerlo? Quiero decir, ¿no son ellos en parte la razón por la que estamos juntos? ¿Cómo podría odiar a alguien que me ayudó a conocerte? Haru le acarició suavemente la mejilla con el pulgar mientras murmuraba en voz baja. La ternura que transmitían sus ojos le hizo latir el corazón con fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera ponerse de puntillas y besarlo, alguien apareció a la izquierda. Si no tienes intención de continuar con tu alboroto, te ruego que borres ese orbe de aniquilación. La barrera temporal está a punto de romperse. Era una mujer con cabello rubio plateado y ojos azules, vestida con ropas parecidas a las de una monja y con un par de alas blancas en la espalda. Era tan hermosa y cautivadora que Hina quiso cerrar los ojos de Haru de inmediato. Sin embargo, al ver su indiferencia hacia su belleza, se calmó. ¿No puedes hacerlo?, preguntó Haru frustrado. Realmente no quería que lo molestaran en ese momento. El ángel se estremeció al oír su tono, pero mantuvo la compostura y dijo, «Oh, poderoso, el hechizo que has recitado no puede ser suprimido por alguien tan insignificante». Sí, lo pillo. Haru chasqueó los dedos y, en un instante, la pequeña esfera negra que estaba a pocos centímetros de la superficie desapareció. La barrera temporal finalmente se rompió y el mundo recuperó su movimiento. El ángel se inclinó profundamente antes de decir, «Si le parece bien, bendito, visite los cielos por una vez». Lo pensaré», respondió Haru con indiferencia antes de que el ángel se inclinara de nuevo y desapareciera poco después. «Oh, entonces, ¿dónde estamos?». Haru estaba a punto de seguir coqueteando con Hina cuando, de repente, alguien lo interrumpió de nuevo. «Haru, ¡cuidado!». Capítulo 129 Cuidado. Un momento después, Gojo lanzó un Reversal Red hacia Haru, quien se dio cuenta de que ahora había recuperado su forma humana y levitaba en el aire con una chica en sus brazos. Haru suspiró al sentir el Reversal Red en el momento en que fue lanzado, extendió la mano y chasqueó los dedos. El poderoso orbe rojo fue destruido y se convirtió en niebla antes de desaparecer. Haru podía sentir la posición de Sukuna un poco lejos de donde estaban, posiblemente planeando recuperarse una vez que bajaran la guardia. Es mejor dejarlo en paz, decidió Haru, que para el desarrollo de Gojo, probablemente sería mejor dejarle a Sukuna a él. Ahora, el resultado de su batalla queda en manos de Gojo Satoru. «Haru, ¿quién es él?», preguntó Hina mientras miraba a la persona que permanecía a unos metros por debajo de ellos y tenía un par de ojos que le resultaban algo familiares. «Es mi maestro, Hina. Seré breve, así que espérame aquí».
Hina asintió con la cabeza, a pesar de querer preguntarle al maestro de Haru sobre el pasado de este. Ella permaneció levitando mientras Haru descendía hacia su sensei y se ponía de pie frente a él. La mezcla de emociones que se arremolinaban en los ojos cristalinos de Gojo era bastante palpable. Haru era consciente de lo que había sucedido en esos 10 minutos después de transformarse en la criatura que había sido una vez. En esos pocos minutos, se había enfrentado a dos de los hechiceros más poderosos de este mundo y había puesto en peligro la vida de todos los seres que habitaban este planeta. Por eso, la desconfianza de Gojo parecía justificada. Lamento lo que hice, maestro. Perdí el control sobre mis poderes y griega. Suspiró al escuchar sus palabras y ese sutil tono de tristeza en su voz. Gojo relajó un poco los hombros antes de preguntar. ¿Qué fue eso, de todos modos? ¿Algún tipo de forma berser de corta duración? Algo típico de Gojo Satoru. Incluso en esta situación y después de lo que había pasado entre ellos, podía sonreír con naturalidad y bromear. Algo así. De todos modos, me voy a marchar ahora, ya que mi presencia aquí podría acarrear consecuencias para este mundo. Como dijo Haru, poseía una energía mágica mucho mayor que la de todo este mundo, por lo que podría abrumar este planeta y derrumbar su núcleo. Incluso ahora, Haru estaba ocultando su energía para poder conversar con Gojo. Gojo suspiró al escuchar esas palabras de su alumno. Hubo un tiempo en el que Satoru solía presumir de su título de el más fuerte. Pero ahora, pase lo que pase, sigo considerándote mi alumno. Así que, si quieres que comamos kikufuku juntos, pásate por aquí. Haru sonrió ante eso antes de asentir a su sensei. Justo cuando Haru estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, recordó algo y levantó la mano izquierda. Ah, y como regalo de despedida. Cuando esas palabras salieron de los labios de Haru, de repente, un gigante con dos espadas conectadas a las manos levitó entre los escombros. Con una leve sonrisa, Haru concluyó. Te ayudaré con esto. Apretando el puño, Haru redujo el cuerpo de Mahoraga a una bola de chatarra antes de convertirlo en niebla. Gojo se rió al ver la absurda fuerza que tenía Haru, pero no dijo nada al respecto y observó cómo se marchaba su alumno. Me pregunto si volveremos a vernos alguna vez. Después de reunirse con Hina, Haru regresó a su mundo con un solo pensamiento. El lugar al que aparecieron fue, por supuesto, la habitación de Haru. Pero lo que estaba fuera de lugar era el cuerpo aún inconsciente de Haru, tendido en la cama. Hina abrió mucho los ojos, sorprendida, mientras miraba alternativamente al Haru que estaba frente a ella y al que estaba en la cama. Haru se rió entre dientes y le dijo, esto es solo mi recipiente, Hina. Puedo crear varios, ¿sabes? Hina lo miró con los ojos aún muy abiertos antes de preguntar, entonces, ¿cómo eres en realidad? Haru ladeó la cabeza. ¿Por qué? ¿Ya no te gustaría si resultara ser feo? Sabes que no es así. Solo tengo curiosidad. Hina bajó la mirada, sintiéndose un poco culpable por preguntarle eso de repente. Desde su punto de vista, debía de parecer que a Hina le importaba su verdadero aspecto, pero no era nada de eso. Haru leyó inconscientemente su mente, lo que le hizo reír de nuevo. Uf. Deja de reírte de mi desgracia. Hina le pellizcó la muñeca en señal de protesta, entrecerrando los ojos. En ese momento no parecía más que una tonta. Lo siento, lo siento. Es solo que eres tan adorable con tus preocupaciones triviales que no he podido evitarlo. Se le formó un bulto en la mejilla antes de apartar la cara de él. Sin embargo, la forma en que se aferraba a Haru indicaba que en realidad no estaba enojada. En cualquier caso, si su novia estaba enojada, era responsabilidad de Haru consolarla. Haru la tomó en sus brazos y la llevó al sofá. Hina gritó sorprendida y rápidamente le rodeó el cuello con los brazos. Haru se acomodó en el sofá antes de colocar a Hina en su regazo con las piernas apoyadas en el sofá y los brazos aún abrazando su cuello. La distancia entre sus rostros provocó una tensión repentina cuando Haru se encontró perdido en sus ojos. Todas esas cosas que quería decirle y contarle se mezclaron de repente. Igualmente absorta, Hina siguió mirándolo con los ojos un poco húmedos. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Haru la había abrazado así y había sentido su presencia tan cerca de él. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que ella había experimentado esa sensación que le aceleraba el corazón y esa creciente emoción. Sin embargo, a diferencia de antes, no solo estaba emocionada por estar en sus brazos, sino que Hina también se sentía igualmente aliviada. Hina. Haru acercó sus labios a los de ella y la joven cerró suavemente los ojos, esperando sentir esos labios que tanto había extrañado.
Sin embargo, antes de que pudiera pasar nada, alguien irrumpió en la habitación. Era Yumiko. Como el sofá estaba justo enfrente de la puerta, sus ojos no se posaron en el cuerpo desvanecido del recipiente de Haru. Más bien, se centró en su hijo, que parecía muy vivo y saludable. «Hola, mamá». Haru sonrió a su madre mientras echaba un vistazo a la cama y suspiraba aliviado. Aunque Haru estaba un poco distraído por el momento que estaba pasando con Hina, respondió a tiempo y borró su recipiente anterior antes de que su madre pudiera mirar la cama. Pero Yumiko no tenía conciencia para mirar a ningún otro sitio en ese momento. Cuando Hina saltó torpemente del regazo de Haru, este se puso de pie y se acercó lentamente a su madre. Las lágrimas ya habían comenzado a deslizarse por sus mejillas, mientras la mujer se acercaba a su hijo con piernas débiles y temblorosas. «Haru». El chico se acercó a su madre antes de que ella pudiera caer de rodillas y la abrazó. Ni una sola palabra fue intercambiada entre madre e hijo después de eso, mientras Yumiko se aferraba a su hijo y lloraba en voz alta. Todas esas emociones que había estado reprimiendo hasta ahora para no preocupar a su esposo y a Hina, simplemente estallaron. Hina tampoco pudo contener las lágrimas mientras observaba a los dos desde atrás con una suave sonrisa en su rostro. Aunque estos últimos meses habían sido increíblemente dolorosos, al final, todo había salido bien. Capítulo 130. Pronto, Reiji también llegó a la casa y los dos abrazaron a su hijo durante un buen rato, expresando con lágrimas en los ojos lo mucho que extrañaban a Haru. Haru consoló tranquilamente a los dos y les aseguró que no volvería a hacer ninguna otra travesura como la anterior. Había pasado por muchas dificultades y cambios en esos días, lo suficiente como para darse cuenta de la importancia de una vida tranquila con su familia y su amada. Hina aprovechó la oportunidad para informar a sus padres y a su hermano de que Haru ya estaba despierto. Su madre respondió al instante que hoy mismo se irían a Japón con Jinwoo. Por fin, parece que todo va a salir bien. Hina dio un largo suspiro de alivio cuando, de repente, oyó la voz de Haru. ¿Estás bien? Ver a los tres mirándola con preocupación hizo que Hina se sintiera un poco avergonzada. Ese sí, solo le estaba enviando un mensaje a mamá. Ah, sí. Han estado muy preocupados por tu estado y te han visitado muchas veces en estos meses, le informó Yumiko, que por fin parecía haberse calmado un poco. Haru creó unos pañuelos de papel antes de limpiarle las mejillas y los ojos. Reiji sonrió ante el gesto y dijo, deberíamos celebrar tu recuperación cuando llegue la familia Sun. La celebración puede esperar, Haru necesita recuperarse por completo primero. Yumiko miró a su esposo con severidad y este levantó las manos en señal de derrota. Haru se rió ante el intercambio y le aseguró, estoy completamente bien, mamá. En cuanto recuperé la conciencia, me curé por completo de la cabeza a los pies. Y si aún no confías en mí, me haré un chequeo médico completo. Yumiko asintió. No es que no confiara en Haru, pero había cosas que debían hacerse para su tranquilidad. De repente, el cuerpo de Haru se paralizó y exclamó, mamá, papá, por favor, apártense un momento. Yumiko frunció el ceño al oír eso, pero Reiji respondió rápidamente. Al percibir la sutil tensión que rodeaba a Haru, tiró de su esposa y se apartó. Hina también estaba ansiosa, por haber hecho de repente una petición así. Sin embargo, antes de que Yumiko o Hina pudieran preguntar nada, una persona apareció en la habitación a través de un portal y toda la sala quedó en silencio. El monarca de las sombras, que poseía el corazón negro y tenía a su disposición a millones de soldados de las sombras, apareció ante Haru. Dos seres inmortales, capaces de destruir planetas a su paso, se miraban fijamente a los ojos. Los ojos morados de Jinwoo brillaron amenazadoramente cuando miró al ser que tenía delante. El aura intimidante y la enorme presencia que Jinwoo sentía de este ser eran mucho más potentes que las de los monarcas. En todo caso, tenía que impedir que sus soldados de las sombras estallaran por su instinto. Sin embargo, Jinwoo sabía que este ser estaba reprimiendo todo su poder para aparecer así. No era necesario saber la razón. Sin embargo, los ojos del monarca de las sombras, que se habían nublado brevemente, se aclararon pronto cuando una voz fuerte y quejumbrosa resonó en sus oídos. «Opa. ¿Qué estás haciendo?» Jinwoo parpadeó, y volvió a parpadear. Sus ojos se aclararon y finalmente vio la figura de su hermana protegiendo a un hombre que sin duda le resultaba familiar. «Haru». Jinwoo no podía creer que el ser que acababa de ver fuera nada menos que Haru. Sin embargo, en el momento en que se dio cuenta de su identidad, Jinwoo dejó de lado su recelo y se acercó.
Haru sonrió ante eso, agradeciendo el autocontrol de Jinuo por no iniciar una pelea, antes de responder. ¿Cuánto tiempo, Sumbae? Has cambiado en estos meses. Puedo decir lo mismo de ti, respondió Jinuo con una sonrisa burlona al oír la voz de Beru desde su sombra. Mi rey. Esta existencia te está provocando, gran ser. Debemos librar una guerra. Jinuo suspiró y decidió poner fin a las series de televisión que Beru había estado viendo últimamente. Jinuo le dio una palmadita en la cabeza a la chica antes de disculparse con ella. Lo siento, no era mi intención asustarte. La mirada de Hina se suavizó al sentir que la tensión anterior disminuía. Y al ver que Haru también relajaba sus tensos músculos, dio un suspiro de alivio. En serio, Oppa, me has asustado por un momento. Lo siento. De todos modos, Haru, ¿cómo te sientes? ¿Alguna molestia? Nada en absoluto. Solo tengo un poco de hambre. Yumiko aguzó el oído antes de decir apresuradamente. Iré a preparar algo rico. Solo media hora. Antes de que Haru pudiera decir deberíamos pedir algo por internet, Yumiko salió de la habitación. Ah. Exclamó Haru de repente antes de preguntarle a su padre. ¿Cómo es que mamá entiende coreano? Reiji respondió a la pregunta de su hijo. Lleva varios meses aprendiendo porque quería poder hablar cómodamente con Hina-san. Teniendo en cuenta que tu madre siempre ha sido inteligente, solo le llevó un mes y ya entendía el coreano básico. Vaya. Ver a Haru levantar las cejas y admirar a su madre hizo que Hina se sintiera un poco celosa, y susurró con voz muy débil. Yo también aprendí un poco de japonés. Esas palabras fueron pronunciadas con un acento imperfecto y con algunos errores básicos, pero no se podía negar que Hina acababa de hablar japonés. Haru se rió ante su adorable intento y dijo, Anta wa kawaii ne. El rostro de Hina se iluminó con un rubor carmesí al comprender el significado de esas palabras. Jinuo y Reiji se rieron ante su reacción, lo que la avergonzó aún más. Moa Haru. Escondió el rostro en su pecho, negándose a mirar a nadie en su estado actual. Esta era exactamente la vida por la que Haru podía sacrificar cualquier cosa. Después de unas horas, cuando Haru finalmente terminó de responder todas las preguntas de su madre y de conocer a sus suegros, se dirigió al balcón para tomar un respiro. Hina y los demás seguían charlando y conversando principalmente sobre él y la celebración que Reiji e Ilwan habían planeado. La información sobre la recuperación de Haru aún no se había revelado, pero no tardaría mucho en hacerlo. En cuanto Haru saliera o llamara a alguien, el mundo se revolucionaría con la noticia de su milagrosa recuperación. El hecho de que Haru hubiera salvado el mundo y de que muchos canales de noticias y personas influyentes hubieran aceptado este hecho lo había convertido en un héroe mundialmente conocido, pero para él, era simplemente agotador. ¿Debería borrar sus recuerdos? Esa idea le pasó por la cabeza cuando, de repente, Haru sintió que alguien se acercaba a él. ¿Te encuentras bien? Sí, ¿y tú, Sumbae? ¿Qué se siente al ser un monarca? Preguntó Haru con indiferencia, sin apartar la mirada de los vehículos que pasaban por la calle. Sabías lo mío y lo de mi sistema desde el principio, ¿verdad? ¿Y que el alma de un monarca reside en mí? Haru consideró que ya no tenía sentido ocultarlo, por lo que afirmó. Sí, lo sabía. Sin embargo, como tu origen no me importaba, nunca lo mencioné. Jinuo suspiró al oír eso. Una respuesta así, solo podía esperar la de Haru. ¿Y tú? ¿A qué se debe este cambio tan repentino? Haru arqueó las cejas antes de preguntar. ¿Me creerías si te dijera que soy un dios? No tengo motivos para no creerte. Puedo sentir la abundancia de energía que ocultas. Haru tuvo ganas de reírse. El maná que llevaba consigo en ese momento no era nada comparado con su reserva real, que almacenaba en otra dimensión. Bueno, ¿qué pasó mientras no estaba? Preguntó Haru, tratando evidentemente de cambiar de tema. Jinuo tampoco insistió en preguntar al respecto y respondió. Es una larga historia. Haru se apoyó en la ventana antes de responder. Bueno, ¿qué pasó? Preguntó Haru, intentando claramente cambiar de tema. Jinuo tampoco insistió en preguntar al respecto y dijo. Es una larga historia. Haru se apoyó en la ventana antes de responder. Bueno, no tengo prisa. Jinuo asintió antes de comenzar a contarle a Haru los principales incidentes que ocurrieron mientras dormía. Después de que tú. Continuará. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.